Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas. Ya saben que aquí nos encanta desgranar las noticias del mundo del entretenimiento, los chismes jugosos y las historias que nos hacen suspirar o incluso, ¿por qué no?, debatir un poco. Hoy nos sumergiremos de lleno en una historia que ha sacudido los cimientos de una relación conocida y ha dejado a muchos con la boca abierta. Hablaremos de la reciente decisión de Kerem, su elección de pareja y las implicaciones que esto tiene para Hande. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque esto va a ser interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones, porque créanme, tenemos mucho contenido bueno para ustedes. En el vertiginoso mundo de las celebridades, las relaciones a menudo se encuentran bajo un microscopio constante, y la noticia de que Kerem ha elegido a una nueva pareja, dejando atrás su relación con Hande, no ha sido la excepción. Es un torbellino de especulaciones, comentarios en redes sociales y, por supuesto, el innegable interés del público en la vida privada de sus ídolos. La forma en que estas noticias se desarrollan, los giros inesperados y las emociones que generan, son precisamente el tipo de cosas que nos fascinan y de las que nos gusta hablar aquí. Vamos a intentar poner un poco de orden en este asunto, analizando lo que se sabe, lo que se rumorea y las posibles interpretaciones de esta situación. No se trata de juzgar a nadie, sino de entender las dinámicas que a menudo acompañan a estas rupturas y nuevos comienzos en la esfera pública. Ahora adentrémonos en el meollo del asunto. La información que ha llegado a nuestros oídos, y que ha sido ampliamente difundida por los medios y las redes sociales, sugiere que Kerem ha tomado una decisión firme y ha decidido seguir un camino diferente al que compartía con Hande. Esto, como era de esperar, ha generado un gran impacto, especialmente para Hande, quien ahora se encuentra en una nueva etapa, mientras Kerem inicia un capítulo con una nueva persona. Los detalles específicos de esta nueva relación de Kerem no son del todo claros, o al menos, esa es la información que ha trascendido públicamente. A veces en este tipo de situaciones, hay una tendencia a querer saberlo todo, cada pequeño detalle, cada momento. Pero creo que es importante recordar que al final del día, son personas con sus propias vidas privadas, y si bien la atención pública es inherente a su fama, también merecen cierto respeto. Lo que sí podemos inferir es que esta decisión de Kerem no ha sido casual. Elegir a una nueva pareja y por ende cerrar una etapa anterior, suele ser el resultado de una reflexión, de un proceso personal, y a veces, de circunstancias que escapan al conocimiento general. Por otro lado, está la perspectiva de Hande. Enfrentarse a una ruptura, y más aún cuando la otra persona ha encontrado un nuevo amor, es un proceso emocionalmente complejo. Los rumores y las especulaciones pueden ser particularmente difíciles de sobrellevar en estos momentos. Sin embargo, es importante destacar la resiliencia que suelen mostrar las figuras públicas. A menudo estas experiencias, aunque dolorosas, pueden ser un catalizador para el crecimiento personal y profesional. Quizás Hande encuentre en esta nueva etapa una oportunidad para enfocarse en sí misma, en sus proyectos, en su desarrollo personal. Hemos visto a lo largo de la historia de las celebridades cómo muchas han salido fortalecidas de situaciones similares, redefiniendo sus carreras y encontrando nuevas facetas de su talento. Y estoy seguro de que Hande tiene la fuerza y el talento para hacerlo también. Ahora bien, ¿quién es esta nueva pareja de Kerem? Aquí es donde las aguas se dividen entre lo confirmado y lo especulativo. Los medios de comunicación, siempre ávidos de primicias, han lanzado varios nombres, y las redes sociales se han llenado de teorías. Algunos rumores apuntan a una persona dentro del mismo círculo de la industria del entretenimiento, mientras que otros sugieren que podría ser alguien completamente ajeno a ese mundo, buscando quizás un poco más de tranquilidad y normalidad. La falta de confirmación oficial por parte de Kerem o de la supuesta nueva pareja deja un vacío que la imaginación del público se apresura a llenar. Es natural que la curiosidad sea alta, pero también debemos ser cautos con la información que consumimos y compartimos. A veces la línea entre la verdad y la invención se vuelve muy delgada. Lo que sí es cierto es que independientemente de quién sea, esta nueva relación marca un punto de inflexión en la vida de Kerem y, por extensión, en la narrativa pública de su vida. Este tipo de eventos nos invitan a reflexionar sobre varios aspectos. Por un lado,
la naturaleza fugaz de las relaciones en el ojo público. La presión, la exposición constante y las exigencias de las carreras de alto perfil pueden ser factores que afecten la estabilidad de cualquier vínculo. Por otro lado, nos muestran la capacidad humana de adaptarse y seguir adelante. Las rupturas, aunque dolorosas, son parte de la vida, y tanto Kerem como Hande están ahora navegando por sus propios caminos. La forma en que manejen esta transición, tanto públicamente como en privado, será observada de cerca. Y es en esos momentos cuando la fortaleza de un individuo realmente brilla. Analizando un poco más a fondo las dinámicas, podemos pensar en el impacto que estas noticias tienen en sus seguidores. Para los fans de Hande puede ser un momento de preocupación y de apoyo incondicional. Para los seguidores de Kerem, podría haber una mezcla de curiosidad por su nueva relación y quizás, una pizca de nostalgia por la etapa anterior. Es fascinante cómo las vidas de las celebridades, aunque distantes en muchos aspectos, logran generar un fuerte vínculo emocional con su audiencia. Nos alegramos con sus éxitos, nos entristecemos con sus caídas, y nos intrigamos con sus vidas personales. Lo que queda claro es que Kerem ha tomado una decisión y está avanzando. La naturaleza de esta elección, las razones detrás de ella, y la identidad de su nueva pareja, son detalles que probablemente se irán revelando con el tiempo. O quizás no a veces, lo más interesante es el misterio. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta noticia ha abierto un nuevo capítulo para Kerem y ha marcado el fin de una era para su relación anterior con Hande. Y para Hande es el inicio de un nuevo camino, lleno de potencial y esperamos de muchas satisfacciones. En resumen, hemos explorado la noticia de que Kerem ha elegido a una nueva pareja, lo que implica el fin de su relación con Hande. Hemos debatido sobre la identidad de esta nueva pareja, reconociendo que hay mucha especulación al respecto, y hemos reflexionado sobre el impacto que estas decisiones tienen tanto en los involucrados como en el público. Es un recordatorio de la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo y de la resiliencia inherente a la condición humana. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Espero de verdad que hayan encontrado esta discusión interesante y esclarecedora. Me encanta desgranar estas historias con ustedes y conocer sus opiniones. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de las relaciones en el mundo de la fama? ¿Creen que la nueva pareja de Kerem será anunciada pronto? Dejen sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer cada uno de sus mensajes y saber qué les pasa por la cabeza. Sus comentarios nos ayudan a mejorar y a crear contenido que realmente les interese. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de estos temas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás más sorpresas. Hasta la próxima.